Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Tenemos como fondo de nuestra pantalla esta fotografía en blanco y negro del periódico Excelsior, cuando la gente de Ecatepec se manifestó en contra de la actitud del obispo Onésimo Cepeda, que despotricaba también en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La gente de Ecatepec noblemente fue a protestar en contra de este sujeto nefasto que fue el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Esta fotografía es frente a la catedral de Ecatepec, y el letrero que uno de los ciudadanos porta es bastante explícito. Pues damos inicio a nuestro programa del día de hoy, hablando de la historia de nuestro querido municipio Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, que, como hemos mencionado en anteriores ocasiones, nuestra fuente sigue siendo, para este tema, el libro Efemérides de Ecatepec, de la coautoría de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García. Ojalá todos tengamos oportunidad de leer mucho sobre la historia de Ecatepec, sobre la historia de nuestros pueblos originarios. Año de 1628. Se refuerza el albarradón de Ecatepec. El marqués de Cerralbo, luego de consultar a la Junta del Real Desagüe, ordenó levantar una vara más, alrededor de 8.35 centímetros, las albarradas de San Cristóbal Ecatepec, Mexicalcingo, San Antonio, Calvario, Tacuba y Azcapotzalco. Como vemos, había varias albarradas, varios albarradones en lo que fue el lago de Texcoco. Estos trabajos representaban menos gastos al fisco virreinal que las obras del desagüe. En el año de 1629 se registra una gran inundación en la capital novohispana. Esta inundación duró hasta el año de 1635. Murieron 30,000 personas. En 1638 comenzó la reconstrucción. Sobre los estragos sociales y económicos causados por esta catástrofe, un estudio de Richard Everett Boyer describe el alza de precios producida por el descenso de la producción agrícola y la dificultad de transportar provisiones, el cambio de lugar de los mercados y el papel que desempeñó la alhóndiga en esos años. Everett continúa: la inundación de 1629 fue la peor de que se tenga memoria en toda la historia de la Ciudad de México. Cobró 30,000 víctimas entre los indios. Desalojó a cerca de 20,000 familias españolas, y la lluvia colmó el espacio urbano durante 5 años. Cuando las aguas regresaron a sus límites naturales, la capital de Nueva España solo contaba con 400 familias. Había transcurrido poco más de un siglo desde la conquista de México, y al parecer la ciudad capital divisaba al fin el fin de sus días. El futuro era incierto. La inundación de 1629 fue considerada como una de las calamidades o plagas bíblicas. Los estragos fueron terribles. Cerráronse los templos, suspendieron sus trabajos los tribunales, arruinóse el comercio, comenzaron a desplomarse y a caer multitud de casas. Según don Vicente Riva Palacio, en México a través de los siglos, tomo segundo,
La gran inundación tuvo lugar porque el canal de Nochistongo se tapó debido a un derrumbe. Algunos pensaron que el derrumbe fue provocado intencionalmente por Enrico Martínez para mostrar la necesidad de continuar con las obras del desagüe. La inundación puso en peligro la existencia de la ciudad, pues las órdenes reales para solucionar en lo futuro los graves problemas que provocó consistieron en evacuar México y construir otra capital. En junta entre el ayuntamiento y los diputados de los gremios, se decidió no mover la ciudad, pues, según narra Riva Palacio, estamos en medio de dos lagunas. Por un lado, una laguna de agua dulce, por otro, otra de agua salobre, que proveen abundantemente a la ciudad de sal, pescado y caza, y facilitan la conducción de semillas, fruta, etc., que se dan en los llanos y huertos de tantas ciudades que están a sus orillas. A mi ver, es grande argumento de que este lugar es nacido para contener una gran población. El esplendor y opulencia de sus edificios en tan pocos años, pues apenas contamos con 109 años de su restauración. Pues esa era la historia, pues, de esa gravísima inundación en la Ciudad de México, la historia del Albarradón de Ecatepec, del túnel de Nochistongo, de cómo prefirió el virrey de aquel entonces aumentar el límite superior de las albarradas en lugar de continuar con las obras de desagüe. La verdad es que ni los gobiernos actuales han podido resolver ni con todo el drenaje profundo el problema de las inundaciones, y el grave error sigue siendo el no reconstruir, no rehacer el lago de Texcoco como una extensión del lago Nabor Carrillo para contener ahí los excedentes de agua, ya sea de lluvia o del drenaje. Una vez purificada, una vez saneada, contener ahí los excedentes de agua para la gran urbe. Volver a crear el lago de Texcoco traería enormes beneficios a todo el Valle de México, ecológicos, antisísmicos, de empleo, de transporte, etc. Pues ahora retornamos a nuestra temática general de nuestro programa. Hemos venido desarrollando ya en varios programas anteriores, porque es un tema muy extenso y además de muy importante, que fue la rebelión de Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez. El 7 de octubre de 1927, Excelsior publicaba esta nota: los últimos sucesos en nuestro país según la prensa de los Estados Unidos. Los periódicos publican las noticias referentes a la abortada sublevación militar y el fusilamiento del general Serrano. Nogales, Arizona, octubre 5. Se levantó momentáneamente la cortina de la censura en la frontera para dar a conocer cómo el gobierno mexicano sofocaba la rebelión. La exhibición pública del cadáver de Serrano, fusilado con 13 de sus seguidores, tuvo por objeto dar una lección para que las personas que tuvieran deseos de sostener luchas electorales con balas en vez de cédulas. Era una lección para estas personas. En los comunicados enviados al general Pablo Macías, comandante de Sonora, se hablaba de que Serrano y su gente marcharon a Morelos para intentar volver de su parte
al jefe yaqui Juan Domínguez, jefe de operaciones de ese estado y amigo personal de Serrano. Domínguez no aceptó el trato, por lo que detuvo a su amigo y acompañantes, fusilándoles de inmediato después de juicio sumarísimo. Así era la política en México. La esposa de Obregón, que se encontraba en el cuartel general de Nogales, Sonora, prorrumpió en llanto al enterarse de estos acontecimientos. El Paso, Texas, octubre 5. Informaba el periódico en español, El Continental, que Calles ordenó, de acuerdo a la ley, la confiscación de los bienes de los rebeldes, patrimonio que sería vendido para aplicar su producto en defensa del gobierno. Se comentaba que Calles controlaba la situación y muchos militares se adhirieron a su gobierno. El Partido Nacional Agrarista ofreció juntar armas para 10,000 rancheros dispuestos a defenderlo. La línea interoceánica fue destinada exclusivamente para el uso de trenes militares. Pues como hemos dicho, esta era la situación que se vivía en México. Fusilamientos, detenciones injustas, por todo el país, en Veracruz, en el norte, en Torreón, en Texcoco, en Chapingo, en la Ciudad de México. Todo por la lucha por el poder. Después de esto, unos años después, con el asesinato, un año después, con el asesinato de Calles, de Obregón, Calles, 2 años después, crea al PNR, el Partido Nacional Revolucionario, como una intención de contener dentro de un marco institucional la lucha política, con la intención también de dejar la lucha fratricida, cosa que relativamente logró. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.